David es egresado de Yurupari y cuando se graduó se fue para Milán, en Italia, a especializarse en fotografía de moda. Cuando terminó sus estudios, se quedó en Milán ejerciendo la fotografía de moda durante un tiempo, pero afortunadamente, finalmente decidió regresar acá y lo vinculamos a Yurupari como profesor, pero su actividad principal es el ejercicio profesional. Entonces, David trabaja como profesional y atiende temas de fotografía de moda, de alimentos, mucho, ¿no es cierto? De productos y fotografía industrial también. Y además de eso, fotografía corporativa. La charla, esto no es una charla, es una demostración que va a hacer David en esta noche, es una introducción, simplemente una abrebocas a lo que son los procesos que él maneja en Yurupari. En Yurupari dirige dos cursos, uno de iluminación básica en estudio y otro de iluminación avanzada. Sí, también esos cursos de manejo de cámara. Y también otros cursos del programa, ¿no es cierto? Así es que bienvenido, te dejo con mi grupo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Espero todos estén muy bien, los que nos siguen acá en el computador, por vía Zoom. Bueno, vamos a ver un poquitico hoy la parte de la iniciativa o lo inicial que uno debería tener al momento de trabajar con iluminación. Hay algo muy importante. Gracias. Que yo hablo con mis estudiantes en Yurupari, y es el hecho de que muchos de aquí ya sabemos que la luz es todo para nosotros como fotógrafos. Si nosotros no tenemos luz, no vamos a tener completamente nada. Entonces es algo muy importante que tenemos que aprender a manejar, tenemos que aprender a controlar, y como yo hablo mucho con mis estudiantes del hecho de la búsqueda de la luz, eso nos va a distinguir a nosotros por encima de otras personas que simplemente pueden aprender a componer, a disparar, a tener un manejo básico. La luz nos va a dar un plus a nosotros como fotógrafos al momento de trabajar con esto. Veremos más la parte de hecho de iluminación en estudio. También en Yurupari enfatizamos el hecho del manejo de la luz natural, la luz continua que hablamos, la luz no continua que también la que veremos acá. He tenido estudiantes que me han hecho un trabajo estupendo de todo su semestre con una lamparita de noche. Entonces muchas veces consideramos que la fotografía tenemos que tener los equipos más caros, pero muchas veces también es la creatividad. La creatividad es algo y esa recursividad es algo que es muy importante para nosotros como fotógrafos para sacar el resultado que obtenemos. Todo el hecho de referentes, manejo de referentes. Obviamente hay unos que se van por una línea que no es tanto con la iluminación, sino más que todo el concepto de la imagen, pero las dos pueden ir juntas de la mano. Entonces hoy vamos a empezar con un manejo básico de iluminación, teniendo en cuenta traje mis equipos, ¿sí? Ya veremos, les voy a contar también el hecho de los equipos. Es muy importante y me parece chévere también, importante y chévere que ustedes también hagan parte de esto. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que sea un poco más dinámica, que no solamente me escuchen a mí y ya, porque cada uno tiene su estilo y tiene su manera de hacerlo. Entonces, que están empezando o que trabajan en exteriores, en interiores, y hay equipos completamente diferentes para cada uno. Ya cada uno puede decir y me pueden hacer las preguntas que deseen, pues obviamente en su momento. Vamos a hablar de los dos tipos de iluminación más fuertes que tenemos en el mercado, ¿sí? Vamos a empezar entonces primero con luz continua, ¿sí? Que es esta luz que constantemente emite luz desde el momento en que se enciende, sea una lámpara, sea una bombilla halógeno, todo tipo de cosas, y luces discontinuas o no continuas, tipo flash, que tenemos en este momento, una aquí en la mano. Vamos a ver que en el mercado existen varios tipos de estas luces. Les voy a dar a mi recomendación, es importante, cada uno, el que le guste más, cada uno tiene su estilo, y también es importante el presupuesto, porque hay momentos en que tenemos mucho presupuesto, otros que no, empezamos con las placas bajas, me pasó a mí completamente. Yo empecé a trabajar en fotografía, yo fui fotógrafo de Rappi aquí en Medellín cuando ellos empezaban, y yo tenía un flash de mano, un speedway que llamamos, ya vamos a hablar un poquitico más de eso, y yo no tenía trípode, yo no tenía nada. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo montaba mi flash sobre su base
montaba una silla encima de una mesa, lo pegaba con cinta, tenía el disparador, le ponía un difusor y trabajé. Entonces, no empecé con un equipo de estas magnitudes, entonces también se puede hacer fotografía con muchos tipos de elementos. También por otro lado, como les dije, vamos a ver en la fotografía dos fuentes de luz muy importantes, que tenemos los flashes de mano o speedlights que les llamamos, ¿sí? Y luces mucho más potentes que les llamamos en este caso monolights. Anteriormente había otro tipo de iluminación que también era muy fuerte, que eran luces de fuente de poder, que eran vinculadas a una pequeña caja externa que generaba toda esa potencia para dar en las luces, pero hoy en día ya este tipo de iluminaciones vienen tan livianas, con nuevas tecnologías, más compactas, que ya las luces de fuente de poder no son tan comunes. Hay muchas marcas en el mercado, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, pueden comprar unas con otras. Y por eso les digo, esto y esto pueden llegar a ser la misma cosa, obviamente, con algunas diferencias. Solamente que esta nos puede dar algunas prestaciones diferentes a esta y el precio es mucho más económico que estos equipos. Vamos a montar y vamos a hacer un trabajo de esquema de iluminación. Déjenme, yo saco un trípode. ¿Necesitas ayuda? No, yo aquí, sino que este no estaba del todo apretado. Importante, con el hecho de los trípodes, se abre, yo cómodamente lo abro de esta manera, apoyo sobre un pie y lo abro. Importante que estas patas que vemos acá queden completamente rectas para que el trípode quede con la mayor superficie posible y tenga la mayor estabilidad posible. Ahora, también recomendamos que en iluminación y en estudio trabajemos con un trípode siempre con una pata hacia adelante. También funciona para las cámaras, por el hecho de que nos genera más estabilidad. Si yo le pego para adelante, miren que no se me va, pero si yo le pego para este lado, se me puede caer mucho más fácil. Entonces procuramos de que siempre la luz mire hacia el frente. Es muy importante que también sepamos que cuando hablamos de iluminación, los trípodes de estudio son totalmente diferentes a los trípodes de cámara. Puede que algunas personas lo sepan, puede que otras no. Y cada marca tiene pues sus respectivos. Igual, todos los trípodes de luces son genéricos. Hasta el día de hoy puede que haya alguno, pero no conozco ninguno que trabaje para una marca específica o la otra. Hablando de marcas, como ven estas luces son marcas Impact. En el mercado hay muchos tamaños, formas, colores, sabores. O sea, ustedes pueden encontrar lo que quieran, del tamaño que quieran, de la forma que quieran. ¿Por qué tengo yo Impact? La verdad fue porque eran las luces con las que yo me eduqué en Yurupari. Eran marca Impact. Y yo dije, si aquí duraron mi madre, a mí me duran más. Eso no lo dudo, porque obviamente Yurupari tiene mucho trajín de personas que a veces lastimosamente no lo cuidan igual que uno. Entonces por eso me decidí a estas. Hoy en día en el mercado, personalmente considero que la mejor marca que hay es Godox. La marca china Godox es una marca genial por su accesibilidad y su precio. Es increíble. En Yurupari ya tenemos luces Godox y las he probado, los flashes, todo tipo de cosas, y son increíbles. O sea, el manejo que tienen, la sincronización que tienen, el método de canales que manejan y el precio es inigualable. Y lo bueno es que se juntan entre todas sus mismos equipos de la misma marca. Entonces es bastante interesante. Lastimosamente no les pude traer hoy el flash Godox que tengo yo, que es una de 200, es un flash de muy buena potencia compacto, porque me estoy trasteando y ya lo tengo pagado. Entonces no se los pude traer hoy lastimosamente, pero es muy buena opción. Y considero yo que ya todo el mercado se va a dirigir del hecho de iluminación en estudio a Godox, hablando en el hecho de Colombia. ¿Por qué? Porque son cosas muy interesantes. Los difusores que se manejan de Godox también son muy interesantes al trabajar con esto. Entonces, este tipo de luces normalmente vienen por watts, que llamamos. Ellas vienen de 100, 200, 300, 400, 500 y he visto hasta luces de 1200 watts. Normalmente, ¿qué se maneja o qué luces podemos conseguir nosotros para tener un buen control de una fotoalimento, de producto, de cualquier tipo de cosa?
Recuerden que les dije, esto es muy asequible, pueden trabajar con eso, pero obviamente va a haber momentos en que te van a sentir cortos en cuestión de potencia, y más si trabajamos en interiores, en estudios, porque este tipo de luces, normalmente la gran mayoría son por cable, son por conexión, que a propósito no veo ninguna por aquí. Acá, mira. Sí, pero desconectar el computador me... Entonces, ya hoy en día también vienen unas con batería de litio que funcionan muy bien, funcionan bastante bien, pero son más costosas. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta qué es lo que yo necesito para saber qué es lo que compro. Entonces, vamos a montar esta luz. Son un sistema muy fácil, un sistema que no tiene mayor ciencia. Miren, les hago un ejemplo. Yo aquí también tengo una luz continua, que es un reflector, funciona bastante bien, es bastante reflexivo, es bastante económico, y como luz continua puede ser algo bastante práctico al momento de trabajar. Home center, correcto. Y una extensión que le instalé yo. Entonces, no es algo complicado. Y por otro lado, también tengan en cuenta esto. En estudio, el mejor amigo del fotógrafo es la cinta. Para todo va a funcionar. Yo tengo cinta esta, tengo cinta gris, ¿sí? Que es esta cinta más industrial y que funciona bastante bien. Gracias. Entonces, el hecho de la luz es muy fácil. La mayoría tienen este tipo de cables, que es el cable de conexión, que es muy parecido a los computadores de torre. El mismo cable lo manejan la mayoría de luces. Vamos a hablar también por otra parte, ya que tenemos la luz, vamos a trabajar ahorita con ella. Vamos a empezar a hablar de los difusores o modificadores de luz, porque no todos difuminan, también modifican. En este caso, queríamos traer pues, material de la academia, pero habían 2 cursos, entonces no pudimos traer el material de la academia, porque obviamente la academia tiene más difusores que yo, por obvias razones, porque tienen que manejar mucho más volumen. Y yo por mi caso tengo este difusor, ya les voy a mostrar que es fácil de armar. Este es tipo sombrilla. Eso se llama un octavox, que tiene los 8 lados. Y lo bueno es que con este sistema, miren que esto es marca Godox. Lo mismo que les digo, es un marca Godox. Y hay otros sistemas que son más complicados, que hay que poner varillita por varillita. Obviamente, eso es de práctica, eso es de momentos, todo. Pero este sistema es ideal. Yo antes tenía uno de varillita, se me lo robaron, se me perdió, y compré este, y yo dije, siquiera se me perdió. Porque con este no pierdo tiempo, lo abro, lo cierro, y es muy práctico. Este tipo de difusores, cuando hablamos de tipo de difusores un poco más redondos, son muy prácticos y útiles. Primero para alimentos, segundo para retrato, moda, funcionan bastante bien. Hay de muchos tamaños, sabores y colores, de marcas, de diferentes marcas. Y todos hoy en día traen lo más típico, que es lo que llamamos la montura Bowens. Esta montura, ¿sí? Que son 3 puntos, es la montura que llamamos la montura más universal hoy en día en luces de estudio, que viene de la marca de luces Bowens, ¿sí? Que depende, ya las marcas están tratando de tenerlas unas o la otra. Por ejemplo, hablamos de una marca que es muy reconocida en el mercado y muy costosa, que es Profoto, ¿sí? Que es una marca que vos te compraste luces de estas y te compras una Profoto por el mismo dinero. Entonces, ¿a qué nivel vale la pena? No sé. Tratan de tener su propia montura, pero sabemos que el mercado es muy amplio. Y más en un país como Colombia, que a veces los recursos no son tan altos, nos tenemos que restringir un poco y tener opciones más genéricas, que es por ejemplo lo que está lanzando Godox hoy en día. Todos los flashes de estudio es siempre importante que los tengamos con este tipo de protectores o con un difusor instalado. ¿Por qué? En este caso, no tengo aquí la bombilla, no sé dónde está por ahí debe estar. Ya casi no la uso por la experiencia que tengo en el medio, pero este anillito que ven acá es el flash. Esto es lo que nos va a generar el destello. Cuando ustedes ven, a ver si les digo, a ver qué otra luz tengo aquí con la montura. Porque como genero tanto movimiento con estas luces, ellas se van aflojando así.
Esta yo creo que ya está mala y todo. Ninguna de estas luces es portátil, es muy complicado. ¿Sí? Esto, que no sé si en este momento esté funcionando, pero no creo. La luz de modelado. No, no está funcionando, esto también se me dañó. Se quemó y es lo más normal del mundo que eso pase. Este tipo de luces son las que se queman mucho más fácil. Este tipo de luces. Si se les dañan esas, pues no importa, se puede cambiar. Porque esto funciona igual que un bombillo halógeno. ¿Qué es lo que hace la luz de modelado? Como dice su nombre, modelar la luz. ¿Sí? Y darnos una idea, un significado de cómo se va a proyectar la luz, cómo se va a proyectar la sombra. Que eso también es otro cuento muy importante. Como les digo, yo ya hoy en día no la uso. Sé cómo se direccionan mis luces, sé qué potencia tienen, sé cómo se proyectan las sombras. ¿Por qué? Porque ya conozco muy bien mi equipo. Y simplemente, no es que podría comprar otras de estas, sí, pero no he visto la necesidad personalmente. Pero cuando estamos empezando en este mundo, puede ser bastante interesante y bastante útil tener la luz en modelado. Entonces, normalmente tratamos de evitar que la luz quede así, al aire, despegada, por el hecho de que se puede romper mucho más fácil. Entonces, siempre con un difusor. Este tipo de difusores se manejan en muchos tamaños. Pueden haber hay de pequeños de 20 centímetros hasta de 150 centímetros. Para mí, lo ideal, lo que me ha funcionado y me ha ido bien todo el tiempo, es este de 120 centímetros. Funciona muy bien para retratos, funciona muy bien para moda, cuerpo entero también funciona bastante bien. Entonces es bastante práctico este tipo de Hablando un poquito más de flashes, etcétera. De Sí. ¿sí? Este tipo de flash siempre viene con la potencia y este se puede cambiar. Eso también lo venden aparte, ¿sí? Él genera un destello que científicamente, la verdad, no me conozco el destello que genera. ¿Sí? No conozco bien esa parte científicamente. Es el que genera la potencia. Obviamente, si se les daña tienen que comprar de la misma potencia, que normalmente las luces siempre vienen indicadas con la potencia que nos genera. Es el más costoso. O sea, un bombillito de esos puede costar 300, 400 mil pesos, no más el bombillito. ¿Sí? Por el hecho de que es el que nos genera la potencia. Y no se puede tocar. Exacto, no se puede tocar. Ahora, yo he visto que se toque, o sea, no se van a morir, no se van a electrocutar, pero es fundamental que se evite al 100% tocarlo, porque se va dañando. La grasa de los dedos se queda impregnada sobre él, entonces va dañando con el tiempo el bombillo. ¿Listo? Entonces eso es bastante importante. Sí, me acordaste de esa parte, muchas gracias. Sabes que todo este tipo de flashes pueden llegar a quemar, hasta estos. Nunca los disparemos pegados a la piel, nunca los disparemos pegados a la ropa, porque generan un calor impresionante que puede llegar a quemar. Entonces, nunca eso, y obviamente la típica bromita de, ay, te destello en la cara, preferiblemente no. Sí, porque eso también puede dar ciego en algunas partes. Si yo me lo destello aquí, a una potencia alta, puedo quedar completamente ciego. Obviamente, si yo destello acá, no va a pasar nada. Sí, si yo destello con una potencia baja, pues hacia punta les puede que no pase nada, pero es preferible evitar todo este tipo de cosas. Y otro principio muy conocido es, los flashes no se reparan. Los flashes de por sí no se reparan. ¿Por qué? Sale más caro el caldo que los huevos, como decimos acá. Y es peligroso un flash reparado, usted no sabe qué hace. Y más aquí en Colombia. Puede explotar, los flashes explotan. Y más aquí en Colombia, que no hay lugares que uno diga son expertos en modificar esto. O sea, a usted se le daña aquí una luz en Colombia, compre otra. No hay más. Es casi lo mismo que con una cámara. Entonces es muy difícil arreglar este tipo de luces. Como les digo, he trabajado mucho con la marca Godox. Y ustedes me dirán, pero es una marca china. Sí, pero es que ya las marcas chinas no son lo mismo que antes. Yo tengo estas luces hace 6 años, más o menos. Y hace 6 años no pasaba por mi cabeza comprarme unas luces chinas. Hoy en día sí. No conozco a los chinos porque
Sí, señor. De fotografías y otras cosas. Hay productos buenos, malos, regulares. Completamente. Todas las categorías que usted quiera. Completamente. Y ya los chinos hacen eso. Tienen productos de muy buena calidad, de mediana y de baja. ¿Sí? Y Godox hoy en día está muy, muy bueno. Y con los precios inigualables. Que un kit de 3 luces de 400 watts, cada una cuesta 3 millones de pesos. Eso no te la da otra marca. No te lo da ninguna otra marca hoy en día. Entonces es muy buena accesibilidad. Y todas esas herramientas que compras extra, como el disparador que ya vamos a hablar de él, puede funcionar para un flash de mano, puede funcionar para todo eso. Que hace 10 años, cuando yo empecé a estudiar en Yurupari, más o menos, uno compraba un flash de esos chinos y era una lotería. O te salía buenísimo o se te dañaba a la semana. Entonces hoy en día ya tienen mejor carácter. Entonces vamos a poner la luz. Siempre es importante que pongamos el anillo desde una parte trasera, donde la mantenemos. Esto no es extremadamente pesado, pero tampoco es liviano. Sí, yo porque ya estoy acostumbrado a coger este equipo. Y normalmente cogemos uno de acá y otro cogemos la luz para evitar de que se nos caiga. Y lo centramos sobre las 3 palitos. Y ya, aseguramos. Giramos y aseguramos. Todas las luces tienen un seguro. ¿Qué les voy a decir? ¿Dónde queda el seguro? Es muy difícil, porque cada marca, cada estilo tiene su seguro en un sitio para asegurar este tipo de difusores. Entonces, tenemos que ir teniendo en cuenta este tipo de cosas. Ahora, todos estos difusores, a ver, yo lo corro para atrás, para que en la pantalla puedan ver, van a tener normalmente 2 telas de difusión. Ellas se van volviendo amarillitas con el tiempo, como ven, estas ya están un poquito amarillitas, pero eso no intercede mucho en el hecho del color de la luz. Este tipo de luces, cuando hablamos de luces flash, son luces mucho más tiradas a una temperatura de color igual al sol. Estamos hablando de 5000, 5500 grados Kelvin. Manejamos este tipo de luces en temperaturas de color. Igualmente, donde deje flash, no me lo puedo ver, manejamos este tipo de flash. Por ejemplo, esta es un poco más fría que estas luces. Y se nota cuando uno toma una fotografía que este tipo de luces son mucho más frías. Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de comprarlas. Este es un Yongnuo GN660. Un chino. Sí, hoy en día, ¿qué les digo? La verdad, este flash me salió muy bueno. Hay gente que le puede salir muy malo o muy bueno. Este flash se me cayó de una altura más o menos de acá y sobrevivió y sigue funcionando como común y corriente. Entonces ha funcionado bastante. Pero, sí, pero déjame cargar. Este tipo de luces, bueno, ¿cómo vamos a tomar fotografías con él? O sea, tengo que decirle a mi cámara y a mi luz que se sincronicen. ¿Cómo lo voy a hacer? Es importante que tengamos en cuenta lo que llamamos nuestra radiofrecuencia, disparadores o triggers, que llamamos. Para cada marca hay 10.000 disparadores, hay genéricos, hay de todo. Pero normalmente los compramos dedicados para cada cámara. Hay dedicados para Nikon, hay dedicados para Canon, hay dedicados para Sony. Perdón, una pregunta. ¿Para Canon cuál es? Para Canon tienes que decir, quiero un disparador dedicado para Canon. ¿Eso en qué interfiere? Todos sabemos que aquí en la zapata de nuestras cámaras vamos a tener un punto central universal, que es el que nos va a conectar con cualquier tipo de flash. Que en este caso, como vemos en este flash, si se lo quieren, se lo pasan, tiene un punto único, que es un punto universal. Es el que se trabajaba antiguamente, analógicamente, y era el más común. Pero hoy en día traen unos punticos extra, unas conexiones extra. Entonces, tanto como la cámara como el disparador tienen que tener esos mismos punticos extra para que congenien de la mejor manera. ¿Que yo puedo utilizar un disparador de Nikon en Canon? Puede que sí. Puede que sí, puede que les funcione, o puede que no, que les presente cualquier problema. ¿Eso a qué se debe? Al equipo. Es muy, muy variable. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Ahora, en este caso, que estamos hablando de unas luces un poco más viejas, estamos hablando de una marca que es IMPA. IMPA es la marca
madre, por así decirla, de VIH, la tienda de fotografía en Nueva York, ¿sí? Esta marca pues no es tan conocida. Hoy en día también es difícil conseguir repuestos, es difícil conseguir estos accesorios, etcétera, etcétera. Hoy en día es más complicado trabajar con eso, por eso les digo códigos. Y yo trabajo con unos disparadores John Nubo, que cuando son disparadores un poco más económicos como estos, tienen que tener emisor y receptor. Uno sobre la cámara y el otro sobre la luz. Hoy en día vienen también disparadores mucho más modernos, que es por ejemplo los Godox, que es el que yo tengo y que trabajo con mi AD200, ¿sí? Que pueden sincronizar con muchas luces de Godox, con las de estudio, con los flashes, con muchos tipos de luces, pero son mucho más costosos. Mientras un par de estos te puede costar hoy en día 180.000 pesos, este puede costar 300.000 pesos. Ya depende de lo que nosotros queramos. ¿Ahí qué va a afectar? Primero, que este tipo de flashes tiene una conectividad más fácil. Entonces, en el caso tal, yo este solamente lo tendría encima de la cámara y ya la luz no tendría, si es Godox, tiene que ser Godox, no tendría la necesidad de un receptor, ya lo tiene incorporado dentro de la luz, solamente necesitaría un emisor, que sería este. En otro caso, como los otros más económicos, trabajan así. Y lo bueno también es que estos se le puede regular toda la potencia de la luz de esta pantallita. Entonces es muy práctico, porque si tienes una luz, por ejemplo, alta, no tienes que, sáqueme la escalera de cuadro potencia, no. Simplemente decís, tengo la luz A, B o C y le cuadro la potencia de David, Individualmente a cada uno. a cada uno. David, contarles que se pueden conectar los canales para varios. Claro, normalmente vamos a tener en cuenta dos cosas. Que vamos a tener los canales y los nombres de la luz. Que eso tiene en este momento un nombre que no me acuerdo, la verdad. Sí, muchas gracias. Entonces, los canales va a ser el canal, pues el mismo nombre lo dice, por el que todas las luces van a estar sincronizadas. Y luego cada luz va a tener su número específico, A, B o C, o mi luz 1, 2 o 3, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, es importante que los canales puedo tener, eso tiene hasta 32 canales. No sé para qué tienen tanto, la verdad, porque normalmente eso evita que, digamos, disparemos las luces del vecino, en caso tal. Entonces, yo trabajo en el canal 1, el vecino que, digamos, en caso de Yurupari afecta, sí, sí afecta, porque tenemos varios grupos a la vez trabajando. Entonces, un grupo está en canal 1, otro grupo está en canal 2 y otro grupo está en canal 3. Y así las luces no se interfieren entre sí. Eso es lo positivo de este caso. Que los disparadores más económicos también lo tienen, pero de una manera mucho más distinta. Son unas palanquitas de mano que ustedes han visto, que son con unos numeritos de 1 a 5 y uno baja una, sube la otra, para que sean canales y frecuencias diferentes, para que este mismo disparador no dispare las luces del otro compañero. Entonces, esto es bastante útil. O sea, como les digo, si yo fuera hoy en día, me compraría unas luces Godox. Obviamente tengo estas, me sirven, no me voy a regalar, ni nada. Este tipo de sistemas de difusión, vamos a tener un sistema interno y un sistema externo, ¿sí? Esto nos va a ayudar a que nuestra luz no tenga una dureza tan alta. Podemos, ya dependiendo del gusto de cada uno, trabajar con 1, con 2, qué pena les estoy dando la espalda, pero no puedo hacerlo de otra manera. Y simplemente funciona con un sistema de velcro, que se acopla muy fácil, todos tienen la misma forma, tamaño, color, sabor. Y esto viene incorporado con nuestro difusor cuando lo compramos. ¿Qué precio aproximado está en el mercado un difusor de este estilo? Estamos hablando de un Octavox de 120 centímetros. Estamos hablando de que cuesta más o menos 350.000 pesos, más o menos. Ya, pues puede valer el precio de muchos factores. ¿Ese material que estás poniendo es qué? Esto es una tela translúcida, blanca, simplemente. Puede ser hasta una sábana de tu casa. Esa telita no. Esa telita, este tipo de telas se dice que es preferiblemente que no se lave, ¿sí? Por eso normalmente no se lava. Y es también difícil de que se ensucie. Se va poniendo amarillenta, pues obviamente por el tiempo, por lo que pasa. Pero normalmente no se lavan este tipo de telas, a no ser de que le caiga algo, pero es muy difícil que le caiga algo.
Por eso, también cuando trabajamos, muy importante esa pregunta, cuando trabajamos con luces de estudio, muchas veces lo ponemos así. Y es preferible que no, que lo pongamos de esta manera, para evitar que esta tela, la parte difusora, tenga el menor contacto con el piso posible y se ensucie lo menos posible. ¿Sí? Se pueden llegar a lavar, pero no funciona igual. O si se va a tomar, suba la luz. A mí me ha pasado, se me han caído luces. Una que tengo ahí se me cayó, sigue funcionando perfectamente. ¿Quién me lo revisó? El difusor se cayó así. ¿Fue por qué? Por culpa mía. Porque lo estaba en un lugar súper estrecho, tenía que estar controlando y un momento a otro. Esas son cosas que pasan. Gajes del oficio, como decimos, y los fotógrafos podemos entender este tipo de cosas. Entonces, listo, ya tendríamos aquí nuestro difusor, que en este momento podríamos utilizar sin ningún problema. Y normalmente también está esto, ¿sí? Que esto es lo que llamamos el panal de abejas o el grill con D, ¿sí? Que esto lo que nos va a hacer es centralizar la luz. Cuando nosotros estamos hablando de este tipo de luz, vamos a tener una luz más direccionada, más puntual. Vamos a hacer un ejemplo con esto. ¿Tienen alguna pregunta ahí o alguna duda en el chat? Si tienen preguntas acá en la presencialidad o en Zoom hasta el momento, o todo claro. Hay una pregunta. A la hora de uno escoger la primera vez un juego de luces, un juego o unas luces de flash, ¿cuáles son los parámetros que uno tiene que tener en cuenta? O sea, ¿qué es lo que uno tiene que fijarse? ¿La potencia, la velocidad de reciclado? Pues, ¿cuáles son los parámetros que recomendás que uno se fije más a la hora de ir a comprar los flash? Hay algo muy interesante ahí porque yo tuve un grupo de manejo de cámara que me llamaba el profesor depende. ¿Por qué? Porque la fotografía es muy variable. La fotografía tiene un campo tan amplio que es muy variable. Entonces, yo digo que es más depende de lo que vos hagas. Depende de tu trabajo. Si trabajas mucho, no sé, con alimentos, unas luces que no sean de una potencia tan alta, están bastante bien, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, podríamos comprar unas luces de 300 watts, que no es una potencia tan alta, funcionan bastante bien, y si en algún momento me quedo corto, compro solo una de una potencia mayor, que sea quizás mi luz principal, puede funcionar bastante bien. Eso depende, porque también para alimentos pueden servir 3 flash, salen mucho más económicos. Entonces, ¿qué haces tú, por ejemplo? ¿A qué te gustaría direccionarlo? No, hasta ahora no, pero por ejemplo, pensando en exteriores, ahí es donde uno empieza a pensar en mayor potencia. Correcto. Es muy difícil competir con la luz del sol, más cuando es una luz completamente dura. Es muy complicado. Ya empezamos a trabajar de los 200 para arriba e empezamos a igualar. Lástima, les hubiera traído una foto que tengo yo que competí o jugué, bueno, no competí, me uní con el sol para formar una buena imagen. Se las quedé viendo. Y Me la manda y yo se la mando. Y jugaban conjunto, ¿sí? Jugaban conjunto con el sol. El sol me daba una luz desde atrás y yo iluminaba el personaje con una luz artificial. Y en ese caso eran 200 watts. En 200 watts ya es difícil que le compita al sol. Ya si queremos en exteriores que le compita al sol, sería, yo considero que a partir de 400 watts, ¿sí? Y hoy en día venden luces de este estilo con baterías de litio que funcionan muy bien para exteriores. Pero ¿cuál es el problema? Una sola luz cuesta 2.600.000 pesos. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Puedo también hacer un trabajo con flash? Sí. ¿Puedo hacer una noche americana? Sí. Para lo que hablamos de una noche americana es cuando solamente la luz es protagonista y ya la luz del contexto, pues, o la luz natural del sol, no. Sí, puedo llegar a hacerlo, pero ¿qué es lo que yo quiero manejar? Quiero incorporarme a la luz del sol, quiero trabajar lo que trabajo. Entonces tiene muchas variables. En cualquier momento, si alguien tiene una duda y quiere comprar luces, pues aquí William, Santi tienen mi número y yo les puedo ayudar sin ningún problema. Bueno, el persona que les gusta entra en exteriores. Correcto. Bueno, En este caso, un flash de mano puede ser muy buena opción para iniciar.
puede ser muy buena opción para iniciar. Para hacer retratos puede funcionar bastante bien. Ya cuando empezamos a acoplar un espacio más abierto, ya empieza a tener un poco más de dificultad. Pero si manejamos un retrato medio, un primer plano, puede funcionar bastante bien este tipo de flashes. Digamos un Godox AD200, que es un flash más o menos de este tamaño, que tiene una potencia de 200 watts. Estamos hablando de que este tipo de flashes tiene un promedio de una potencia entre 70 y 80 watts. Entonces miremos la diferencia. Puede llegar a funcionar muy bien. El AD200 a mí me parece una maravilla, porque es con batería de litio y funciona muy bien. Como les digo, si alguien tiene una duda de aquí y de acá, yo les puedo asesorar para el momento. El Godox AD200. Y a ese que tienes en la mano también le puede poner un elemento difusor. Claro, totalmente. Este se le puede acoplar un anillo que venden que es de plástico, donde tú metes el flash directamente acá, ¿sí? Y si le puedes poner cualquier difusor a disposición. Hay varios tipos de difusores. Hay difusores que también vienen específicos solo para los flashes. Yo personalmente no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque solamente te van a servir para los flashes. Y si en algún momento quieres usar ese difusor para trabajar con el estudio, no vas a poder. Entonces simplemente compras el adaptador, que el adaptador se instala aquí igual como un trípode, se le mete el flash, se aprieta y queda con la misma montura Bowens que hablábamos ahorita. ¿Y qué tal, David, pañuelo o un pedacito de papel con difusores? ¿Para qué? Esa es la cuestión. Detrás. Considero que es muy pequeño para tener una superficie de difusión amplia. ¿Sí? Recordemos que mientras más pequeño sea el espacio, la difusión va a ser menor y la luz va a ser mucho más dura, ¿correcto? Entonces, por eso hablamos normalmente de unos difusores de estos tamaños, para que la luz tenga un espacio donde se pueda esparcir. Llega un ejemplo, un día nublado, para retratos, y lo rebota. No. Pero hay difusores para más. Sí, y claro, pueden funcionar. Yo les recomiendo que nos metamos de pronto un difusor mucho más complejo, porque nos puede llegar a dar un esquema mucho más interesante de iluminación y podemos trabajar mejor. Pero ya depende de cada uno y que le funcione. Yo no le decía a William, no utilice el papel que sea, porque a él le funciona. O sea, y si le funciona la idea que él quiere, ¿por qué no? Que eso es lo importante de la fotografía. Pero cuando yo lo uso, pongo 4 hojitas de papel encima del Pues usted pone casi un blog completo de hojas. Sí, exacto. Es una red maíz casi total. Entonces, pero puede funcionar. Yo hablo, por ejemplo, con mis estudiantes. Una sábana de la Casa Blanca puede funcionar como cualquier difusor. Un rebote papel de aluminio puede funcionar para rebotar. O un icopor, es lo más práctico, un icopor para trabajar en un estudio, súper práctico. Lastimosamente no lo podemos traer. Y hay algo muy importante en la fotografía, que ya llegando a ese tema, vamos a hablar de los famosos flex. Este está viejito ya, pues este ya todo mi tiempo de fotógrafo, lleva casi 10 años conmigo, pero sigue funcionando. Esta es la parte plástica. No crean pues que no tengo más, pues tengo este que es mucho más grande, que tiene la parte plateada, por eso pues, la parte plateada de ese no me interesa tanto, ¿sí? De este hay formas, tamaños y colores, miren que yo lo hago y ahí mismo refleja la luz. Esto también puede ser muy útil para tomar fotos en exteriores, demasiado útil. Si tenemos, por ejemplo, un contraluz, eso nos va a ayudar mucho con el lleno. Es muy importante y es muy económico. Es muy económico y fácil de transportar. Eso también puede ser algo muy útil. Que es lo que yo aconsejo muchas veces a mis estudiantes. Puede que no tengamos estas luces de estudio, pero comprando un flash y un flex, podemos tener 1000 maneras de tomar una fotografía. ¿Por qué? Este tipo de flex vienen con 5 capas. Tenemos el plateado, mi plateado, negro, que es muy importante, dorado, blanco y transparente. Entonces, con esto podemos hacer todo lo que tenemos en la fotografía. Como les decía, yo un rápido trabajaba con este. Miren que hasta está manchado de café. ¿Sí? Por alguna vaina que le cayó en su momento. Cosas del trabajo. Entonces, yo lo ponía acá. Aquí ponía el flash a este lado.
y cogía este, lo doblaba. Yo no tenía nada más, tenía una cámara semiprofesional, no creían que yo comencé con todos los lujos, nada. Cogía este, lo cerraba, lo doblaba, lo ponía así. Entonces, con esta mano sostenía acá, aquí tenía el difusor y tomaba con este. ¿Sí? Haciendo de esta manera. Entonces, es la recursividad de nosotros como fotógrafos, como tomar una fotografía. Y buscar la manera como hacer. Lo que hablábamos también, papel mantequilla. Venden unos papel mantequilla que no me acuerdo cómo se llaman en este momento, que son de un pliego. Eso se puede pegar. Pergamino, yo le conozco también con otro nombre. Durex, ¿sí? O celofán para trabajar con colores, que aquí tenemos un poquito de hoteles, lo que vamos a llegar. Y funcionan para lo mismo que esto, si lo pego en un marco. Difuminar. O sea, es la idea que nosotros tengamos cómo trabajar en la fotografía. Miren que esto es muy fácil de compacto. Y esto puede costar 100, 120 pesos. No es de un costo tan alto. Entonces es bastante útil y práctico. Ahorita les voy a mostrar también cómo funciona, porque es muy importante y muy impactante en la fotografía, y más en la fotografía de estudio, el hecho del manejo del blanco y del negro, del rebote y la absorción de la luz. Hay algo que yo tengo muy en cuenta que normalmente, y me pasaba a mí cuando fui estudiante, que no tenemos muy en cuenta nosotros los fotógrafos, y es el hecho de la magia, la sombra. La sombra es súper importante para nosotros como fotógrafos, y muy importante en el hecho de la luz. ¿Por qué? Porque siempre hay sombra. Siempre hay sombra. Y cuando no hay sombra es algo completamente irreal. Es completamente anormal. Sea una sombra difusa, dura, lo que sea, siempre va a haber sombra. Y es importante o amortiguar esa sombra o darle más protagonismo a esa sombra. Y la fotografía va a cambiar inmensamente. Va a cambiar siempre inmensamente. Entonces ahorita vamos a ver cuánto número la foto. Este es dorado. Para el que se quiera broncear fácil, rápido y sencillo. Normalmente yo personalmente no uso este lado cálido porque no me gusta el color que genera sobre la persona. Es demasiado dorado. Y más cuando es brillante. No me gusta. Como ven ustedes, este tipo de difusores es como corrugado. No simplemente por el hecho de que se dobla. Es porque al tener no una textura completamente plana, no le da una, le da una difusión mayor. No se refleja tan fuerte, que es lo que logran con este tipo de cosas, ya que es plateado. Cuando queremos reflejar mucho más suave, trabajamos con un color blanco. Una cartulina también es un rebote de luz. Entonces, con todo esto podemos hacer fotografías. Como les dije, fundamental, flex y flash de mano o speedlight. Es demasiado útil al momento de trabajar en la fotografía. Esto, lo que les había dicho, se llama grid, con D. Grid. Esto o el panal de abeja lo que nos va a hacer es estabilizar la luz. Cuando yo trabajo con una luz de esta, lo que va a hacer la luz cuando sale hace este sentido, hace el sistema UV. Ella se va expandiendo de esta manera. ¿Qué es lo que va a hacer? Estas figuritas, al ser de esta forma, de estas líneas, lo que nos va a hacer es puntualizar la luz, dirigirla, centrar la luz. Eso es lo importante. Vamos a ver la diferencia. La diferencia es muchísima entre una fotografía con esto y una fotografía así. Esto normalmente no viene en los difusores, normalmente. Pero se compra aparte y esto no es costoso. Esto es una tela. No es nada al otro mundo. ¿Cómo se pegan? Este viene con velcro igual. Todas vienen con velcro y se pegan en una cosa. No hablas de centralizar la luz. Ahora más duro por favor para todos. Cuando hablas de centralizar la luz es Centralizar la luz, puntualizarla sobre un objeto. Dirigirla, concentrarla, dirigirla. Exactamente. Y que no se ilumine tanto el fondo también a veces, ¿no? Puede afectar simplemente para el fondo, pero la incidencia sobre el sujeto también es diferente. Se notan las dos. Vamos a llegar a eso. Entonces, hablando también del hecho de la potencia, que ya vamos a tomar unos fotitos sí, para que las vean acá y allá, que lastimosamente no nos podemos conectar al computador. Todas las luces se manejan con una potencia. Si ustedes ven acá, yo la bajo un poquito. Ellas van a tener una potencia acá. Eso va a variar, depende de qué, de la marca. Por ejemplo, Godox trae el mismo sistema que trae los flashes de mano, que uno es su potencia máxima y 1 sobre 128 o 1 sobre 16 en las luces es su potencia mínima. ¿Sí? En este caso va de, creo que va de 2
No, va desde 1 hasta 6. ¿Por qué? La marca. Nada más. 1 es su mínima potencia, 6 es su máxima potencia. Entonces tenemos que variarlo con eso. Con nuestros disparadores, vamos a tener en cuenta que ellos siempre tienen un botón de testeo, que es este de acá. ¿Sí? Que este se me va a volver a apagar. Como les digo, cada disparador funciona completamente diferente. Así lo teníamos al revés. Así yo sé que la luz me está transmitiendo la señal desde acá. Ya si es de la cámara no me transmite, ya es diferente. Hay algo importante con esto. Él se pone normal la zapata y se inserta de frente. La mayoría se insertan son de frente, mirando hacia allá. La parte más larga mirando hacia el fondo. Y ya luego él tiene un sistema de enroscado para asegurar, para que no se mueva. En este caso yo voy a hacer un testeo oprimiendo. Ahí se está disparando la luz. Que eso es lo bueno de las cámaras digitales, que tenemos casi disparos infinitos. Entonces, pero yo lo cambio. ¿Qué me dice Santiago que mejor que la tomo en JPG para que abra más fácil en el computador? Con el computador de Club no tenemos Photoshop ni nada. Tiene razón, tiene razón. Obviamente yo siempre trabajo en RAW, eso es indudable. Ahora, este tipo de radiofrecuencias tienen un tiempo mínimo y máximo, bueno, mínimo no, perdón, máximo de sincronización con nuestros equipos. ¿Eso qué lo va a definir? El mismo disparador. Hay algo que se llama el efecto cortinilla. Cuando la luz, perdón, cuando el disparador o el obturador es mucho más veloz que la misma luz, que la misma señal que manda el disparador. Eso depende de cada marca. Este, por ejemplo, su máximo tiempo de sincronización es 1/200. Este, por ejemplo, tiene lo que llamamos High Speed Synchro, alta velocidad de sincronización, pero con las luces Godox. Tiene que ser con las luces Godox, si no, no. Entonces yo este lo puedo subir, yo tomo fotos con este a 1/4000, que es una cosa absurda. ¿Sí? Cuando uno está congelado, pero estamos hablando de alimentos, si estamos hablando de productos, si estamos hablando de retrato, no tenemos la necesidad de subirnos tanto en ese tipo de cosas. Ya le estamos hablando de splash, es diferente. Excusame, David. Sí, señor. Es más mínimo. Mínimo. Ah, sí. Porque máximo sería algo más seguro. Más grandes hay números, más cortos. Correcto, sí, señor. Correcto. Ahora, tenemos que tener en cuenta que estas luces no funcionan igual que nuestras luces normales. Y aquí nuestro exposímetro de la cámara no va a servir para nada. Hay varias opciones de exposímetro manual. El fotómetro que llamamos también. Yo normalmente no lo uso tanto. Les voy a ser sincero y por qué. Era muy importante esa herramienta analógicamente. Porque claro, teníamos que saber que todo estuviera bien expuesto para tener una buena imagen. Y teníamos 36 fotos, nada más. Hoy en día, ¿cuántas tenemos en esto? Es impresionante. Lo que yo hago normalmente es hago una prueba de luz, como lo llamamos nosotros. El exposímetro funciona así, pero vale $1.000.000 el más básico. Entonces, ¿hasta qué punto? Sí, eso me lo puedo ahorrar para otro cuerpo, para otro objetivo. Si no lo tiene. Ah, no, si no lo tiene, perfecto. Es mágico. Tengo uno viejito. Perfecto, funciona buenísimo. La clase pasada, justamente un compañero me llevó uno Minolta y funciona perfecto. Funciona perfectísimo. Y yo le digo, ya que usted lo tiene, aproveche. Y nosotros, por ejemplo, en la academia también tenemos un exposímetro. Aprovechenlo y miren ustedes mismos si lo quieren comprar o no. Hay algo muy interesante en nuestras fotografías, que es primero, hablamos de un histograma en cada imagen. Tenemos toda la información de cuánta luz tiene nuestras fotos, en los negros, en las altas luces, en las sombras, en los medios tonos. Entonces yo con esto también puedo leer qué tan bien expuesta está una imagen. Y simplemente, lo que tenemos gracias a la tecnología, podemos ver la imagen instantánea y ver cómo nos quedó la luz. Hay unos parámetros básicos que yo manejo cuando trabajo con este tipo de luces de estudio, que es más o menos lo que yo mantengo acá. ISO 100
tiempo 1/160 y un diafragma medio, un diafragma 9, un diafragma 8, un diafragma 11. Puede ser cualquiera de estos. Entonces vamos a hacer una prueba. ¿Tenemos modelo? Sí. ¿Quién? Ay, Sandra de Dut. Ay, Sandra, ya la pusieron a acusar. Ella pregunta que cuáles son los honorarios. Eso hablan con el club, por favor. Obviamente, cuando hablamos de iluminación, de pronto correrlo para acá para que ellos puedan ver. Tranquilo que... Es una gorrita del club, claro. Ahí hay unos tableritos más cómodos. Señora, Esos tableritos no estamos cómodos para él. Venga, sí, pongamos uno de esos. Ah, ya, ya. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la fotografía en estudio, obviamente vamos a tener esquemas básicos de iluminación. Va a variar, depende de lo que queramos hacer. A veces yo he llegado a un lugar donde me llaman y yo veo el producto y digo, pues, pucha, ¿cómo tomo esto? Jamás me enseñaron un esquema de esto. ¿Y qué toca hacer? Improvise más. Improvise y haga la fotografía. Básese en esos esquemas de iluminación básicos, que cuando estamos hablando de retrato, vamos a hablar de Rembrandt, de Hollywood, de Flash. ¿Sí? Cuando estamos hablando de alimentos, normalmente es de 90 grados hacia atrás, etcétera, etcétera. O sea, esto todo lo vemos en Yurupari, todo se ve con lujo de detalles. En 2 horas es muy difícil mostrar todo el hecho de la iluminación, muy complicado y por eso queremos hacer algo práctico. Yo, como les dije, soy muy amante del juego de las sombras. Me gusta mucho proyectar el hecho de las sombras y trabajo mucho el Rembrandt por su misma capacidad de proyectar el tipo de sombras. Entonces vamos a trabajar. Vamos a poner el Rembrandt. Ojo por el fondo. El fondo está muy frío. El fondo aquí no nos va a variar, No, porque el fondo está muy feo. pero no nos va a aparecer. Ah, En este caso, porque recuerden que son exposiciones totalmente diferentes. Y este tipo de luces son muy poco potentes en comparación a esto. O sea, se la come inmediatamente. Y más con los parámetros que yo tengo en la cámara. Si vemos, voy a tomar una foto sin el flash. No te vas a ver igual, tranquila. ¿Qué cámara es esa, señor? Esta es una Canon 5D Mark III. Canon 5D Mark III. Miren, en esta foto quedó completamente negra. no, pues no se ve nada. No se ve nada. Los parámetros están puestos para eso. Estoy trabajando con un ISO 100, un tiempo de 1/160 y un diafragma 11 en este caso. ¿Sí? Estoy trabajando con los 3 y esta luz no va a influir para nada. Obviamente, en este caso, ¿qué me puede llegar a dar luz? Del fondo, porque le puede proyectar al fondo. Pero también vamos a ver la diferencia. Trabajar solamente con el difusor y trabajar con el grid. ¿Cómo va a cambiar la cuestión? También recuerden que cuando hablamos de iluminación, es muy diferente la cercanía que tenga el sujeto sobre el fondo. Si yo quiero un fondo completamente negro, tengo que apartar al sujeto del fondo, alejarlo para que esa luz me incida lo menos posible. Y también depende mucho del espacio en general. Si yo tengo un espacio completamente blanco, toda esa luz me va a romper. Entonces, no, muy difícil tener un negro completamente blanco. Ahora, ya vimos los parámetros que tengo en mi cámara. ¿Sí? Y yo veo en este caso la potencia. Todavía no lo tengo direccionada a él. Veo en este caso la potencia. Veo que está en la mínima potencia. Yo sé que aquí me va a quedar subexpuesta. ¿Por qué? Porque conozco mi luz. Conozco mi equipo. Lo he hecho muchas veces. Lo he hecho muchas veces. En este caso lo voy a trabajar en 4. Así que no es su máxima potencia. Faltan 2 pasos de luz para llegar a su máxima potencia. Ya lo dirijo hacia ella. Pero no me ve la luz. Y hago la prueba. Yo tomo fotos sin gafas. No disparó, perdón, tenía el disparador apagado. Eso pasa. Eso no es algo. No se sabe también. Sí, sí, se alcanza a ver el fondo. Miren que tengo una buena exposición igualmente. Fondo feo.
En este caso veo un histograma. Veo que tengo una cantidad de información en los medios tonos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Digitalmente ya sé que puedo trabajar esa imagen. Y miren que solamente puse mi luz en una potencia y ya sé cómo se manejaba. Entonces, en este caso, no tendría de hechizar el histograma como si fuese agua. No, en este caso no, claro, porque tenemos la tendencia de como es un Rembrandt, toda esta zona nos va a quedar en zona oscura. Uy, será toda esta zona nos va a quedar completamente oscura. A 45 grados del sujeto, en esta dirección aproximada. Es complicado verla así. Ahorita las vemos todas de... Todos los resultados los vamos viendo ahorita en la pantalla. Que no lo marquen después para Perfecto, no hay ningún Porque problema. es que quiere tener una foto acá y allí. Sí, claro, totalmente. Ahora, Bien. ahora, con el hecho de este esquema de iluminación, normalmente trabajamos la luz superior, teniendo en cuenta que todas estas referencias vienen de la luz solar. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, también de la luz nadir, la luz antinatural, que viene desde abajo. Por eso se llama la luz antinatural, porque no la proyecta el sol. Por eso se ve diferente sobre nosotros. Si quizás fuera natural esa luz, y todos los días viéramos una luz que viene desde abajo, podría ser para nuestro cerebro algo completamente natural, pero no es natural. Entonces, para dar siempre una sensación de naturalidad a nuestras imágenes, siempre es preferible proyectar una luz desde más alto, ¿sí? En caso de los retratos. Hablamos para decir eso. Ahora, vimos cómo nos quedó con este esquema de iluminación y ahora vamos a ver cómo nos va a quedar con el grid. Ahora vamos a poner con la mallita, con el panal de abejas, como le quieran decir, como lo quieran nombrar, el cuchiflis, eso ya depende de cada uno. Esto se pone en cada lado. Pero la ventaja es que, por ejemplo, no tiene que ponerlo en el sol, entonces está como producto de los dibujos. En cambio, esa compañía de tiempo de saber que el no cachazo. A mí, por ejemplo, no me un cursito breve, como para ir cuerpo del uso de plasma. También lo hay, con práctica. Entonces, miren cómo queda esto. ¿Sí? Y miren que en este caso también va a pasar algo con la luz. Vamos a perder potencia de luz. Hay que aumentar un paso la potencia. En este caso, no nos afecta. No nos afecta en hecho de sombras. Vamos a ir con otra. Una, dos, tres. No da el hecho del juego con la sombra. Ahorita vamos a ver que se nota mucho más la diferencia que en el fondo. Vamos a ver cómo se aplica el hecho en el fondo. Obviamente aquí es más difícil de diferenciar. Perdimos un poco de potencia. Igual yo contrarresté, le subí medio paso de luz. Estaban 4 y lo subí a 4.5. Porque sabía. Exactamente, le subí medio paso. No llegué hasta 5 porque ya me parecía demasiado. ¿De diafragma? No, de potencia la luz. Sí, recuerda que eso varía, depende del tipo de luz. Puede ser de cuando yo lo tengo en 1.8 más 7, por ejemplo. Puede ser los mismos parámetros. Igualitos. No lo moví para nada. Si yo quisiera darle más potencia desde la cámara, ¿cómo lo haría? Con diafragma. Abro un poco más del diafragma. En vez de tenerlo en 11, lo trabajo en 9. También es otra opción. Normalmente cuando trabajamos en estudio, no movemos mucho ni el ISO ni el tiempo, porque queremos una imagen nítida, perfecta. Normalmente. Hay excepciones a la regla. A ver, la plan normal uno va variando
cuarto, un medio, un octavo, o algo por el estilo. Correcto. Algo equivalente. Es equivalente en los pasos de luz, ¿sí? Pero no en los números, porque son números diferentes. Entonces, cuando estamos trabajando en un flash de mano, que normalmente también son así las luces de estudio de Godox, estamos trabajando, tenemos de 1-1 a 1-2. Eso sería un paso completo de luz. En el intermedio puede tener 1-1 más 0.3 y más 0.7, que esos son los pasos intermedios, los tercios, correcto. Vamos a hacer aquí un relleno al lado izquierdo de ella. Como generamos la proyección de sombras, ¿sí? Y estamos generando un render que nos proyecta tantas sombras, vamos a, con el plateado, rebotar el hecho de la sombra. No, ya no hay que estar Importante. ella está cubriendo, Mientras más lejos nos sacamos, el relleno va a ser menor. Mientras más cerca, el relleno va a ser mayor. Es dependiendo de cómo queramos nosotros esa sombra. Una preguntita que la máxima sincronización es 1 sobre 200, ¿cierto? En este caso, ¿En cuál estás trabajando? 1 sobre 160. A ver, porque en estos casos, uno cuando puede trabajar un registrado, quinceavo, no pasa nada. Solamente la luz del ambiente va a ir fluyendo más. Va a influir y puede quedar movida por el mismo movimiento de las manos. Entonces puede quedar movido. Esta nos va a ayudar a congelar un poco, sí, pero no como un flash de mano. Un flash de mano congela mucho más. Carlos, una pregunta. Hay una pregunta ahí en WhatsApp. ¿Cómo sería el procedimiento de medición sin utilizar un exposición manual? Mide la potencia del flash y luego configuración en la cámara. Correcto. Normalmente cuando tenemos un exposímetro manual vamos a meter 2 parámetros, que es el ISO y el tiempo. ¿Sí? Y ya después nos va a dar el diafragma. Entonces, en caso tal, yo pondría el mismo ISO 100, tiempo 1 sobre 160, y ya expongo en caso del rostro de la persona en este caso. Y ya me daría el diafragma indicado a lo que estaríamos manejando. Normalmente uno mide hacia Hacia la fuente de luz, claro. En este caso, en esta dirección, aquí a este lado, siempre en la dirección de la luz, de donde proviene la luz, y al lado que le influye la luz. ¿Yo para qué voy a medir el lado de las sombras? No tiene sentido, ¿cierto? Exacto. ¿Me puede dar un valor? Sí, pero va a ser un valor completamente erróneo. Y a ver, es interesante medir también cómo queda la sombra. Claro, podría ser interesante, depende de cómo queramos manejar la sombra. La relación. Y obviamente depende primero de la reflexión, pero en ese caso tendríamos que manipular muy bien la luz que le influye sobre ella, porque si no nos quedaría sobreexpuesta. Entonces eso influye también. Y obviamente también influye a la persona. No es lo mismo tomarme a mí una persona completamente blanca que una persona morena. La piel obviamente absorbe mucho más la luz y es totalmente diferente. Importante, el rebote. El rebote siempre tiene que ir direccionado con la luz, para que esa luz llegue, rebote y se dirija hacia allá. Que siempre con una inclinación, siempre preferible a donde esté la luz. Casi que paralelo. Casi que paralelo, en la misma distancia. ¿Sí? Entonces recuerden que yo lo acerco mucho más, se va a ver mucho más. No, yo le digo a Santi si se mete, se sale. Pero lo objetivo es que no. Yo aquí cierro un poco más en el cuadro. 1, 2, 3. Se ve mucha la diferencia, lo vamos a ver ahorita. Se va a ver demasiado la diferencia. Porque para pasarlas así es muy complicado. Pero ahorita las vemos. Vamos a terminar esta parte antes de ver la fotografía. No sé qué hora es. No, son las 7:15. Estamos perfectos. ¿No? Vamos a hacer un esquema de 2 luces. Aprovechando que tenemos más luces. Son luces las mismas. 500 watts. Lo más maluco de una sesión de fotografía en estudio es guardar las cosas. Es horrible. Es horrible. Uno cansado de todo el día tomar las fotos y decir, Cargarlos en un avión. y cargarlos casi en un avión. Yo cuando tomaba fotografías de alimentos me tocaba ir con fotos, con maletas, con decoración. Parecía trasteándome la casa. Es increíble. Ahora vamos a utilizar, en este caso no un difusor, sino un modificador de luz. Sí,
Ah, vení, Santi, hagamos otra con el negro. Con este negro. Entonces, vimos dos opciones. Rebotamos o absorbemos. Mi otro asistente, yo no creo que le pague Ese negro todo lo mal. Entonces vamos a poner esta, más pegadita a ella. Sacámela un poquitico, eso. 1, 2, 3, eso. Queda muy parecida igual, acércamela un poquito más. Eso, métemelo más de esta manera. Y quedar un poquitico más así. Sandra, por su pueblo. 1, 2, 3. No, es que. Ahí está. Y ahora vamos a modificar la luz con esto. Esto en inglés se llama reflector. La verdad, pues nosotros decimos reflector y para nosotros es un reflector, pues una traducción literal sería reflector. Y para nosotros reflector es otra cosa. Sí, la verdad, yo le digo coloquialmente la coca. O la ponchera. O la ponchera, la coca, pues es un término más coloquial. Y funciona para lo mismo, ¿sí? Solamente que este no nos va a difuminar la luz, solamente que nos la va a centralizar. En vez de que la luz salga de esta manera, sí, va a ser una luz dura, sí, correcto. En vez de que salga de esta manera, lo que vamos a hacer es centralizarla mucho más. Esto es un elemento bastante útil y práctico en el estudio. Para los fondos, para las personas, en este caso vamos a hacer un esquema de doble iluminación sobre ella. Y lo bonito también de la fotografía es que vamos a aplicar color. Voy a aplicar lo que nosotros llamamos un gel o filtros de color para aplicarle algo diferente, un sentido diferente, que no sea siempre lo mismo, y una luz completamente blanca. ¿Qué puede ser esto también? Papel celofán. Vamos a aplicar este papel de globo. Papel globo, pero el papel globo hay que tener cuidado porque se puede quemar más fácil y puede difuminar más la luz. Y esto ¿con qué lo instalamos? Con cinta. Hay adaptadores, obviamente, que se venden en el mercado para poner todo este tipo de difusores. Pero pues la cinta es nuestro gran amigo y amante. Se la pone en la foto. Correcto. A ver, tengo otro pedacito. Por eso les digo, miren que esta es enmascarar. Es bueno tener todo tipo de cinta. Ahora, ¿qué va a pasar con esta luz? Al ser una luz que no tiene difusión, va a ser una luz mucho más dura. Entonces, normalmente, cuando trabajamos en esquemas de iluminaciones, vamos a tener lo que llamamos nuestra luz principal. En nuestra luz principal, ¿cuál sería? La que ilumina fuertemente a nuestro sujeto, que sería en este caso nuestra luz principal. Esa sería nuestra luz secundaria, nuestra segunda luz. O en este caso también luz de relleno. ¿Por qué? Porque va a rellenar toda la parte de las sombras. ¿Qué tanto la relleno? Depende de lo que queramos, sea un poco en la parte de atrás o sea mucho más lateral. En este caso le va a dar un toque mucho más lateral. Si en este momento estamos trabajando con un 4 o 5 de potencia acá, ¿cuánto creen que podríamos trabajar en esta luz? ¿Va a ser más suave? Va a ser más suave. No, correcto. La mitad de potencia puede ser bastante rápido. Entonces le va a poner un 2. Hago una prueba de luz. Miren que aquí yo no he cambiado ningún parámetro. No me he movido completamente nada. 1, 2, 3. Ok, en exposición estamos correctísimos. Pero
a mi parecer, vamos a ver si de pronto la quieren pasar o algo, ¿sí? Está muy encima de ella, está demasiado encima de ella. O sea, casi, queda una naranjada casi. Entonces, este no es el propósito mío. Alguien puede decir, yo quiero eso. Perfecto. En este caso, quiero que le dé una luz un poco más de silueta por la parte de atrás. Buenas, buenas. Entonces, lo que voy a hacer es dirigir la luz mucho más desde atrás. Dos punticos en la nariz. Ah, claro. Por eso la quiero tirar un poco más de atrás. Ay, se me cayó. Cojan la cámara y quieren la repasen a la cinta. Sí, nos faltó cinta. O si no, con la gris eso pega de uno. Que mientras la ven ahí. Modelo, asistente, todo. Contratada. Una cosa es también que ese se está disparando automáticamente mientras que el otro es esclavo. Sí, no está conectado por cable al otro, pero se dispara. Eso es importante. Sí. David, acabó la batería. No, pero ayer. No, aquí está la otra, Es que uno siempre anda listo para todo. No hay más. Entonces, en este caso, es importante lo que dice William. Bueno, cuando estamos trabajando luces un poco más modernas, tenemos el hecho de los canales. Por el mismo canal, todas las luces van a disparar. Pero en este caso, estas luces son más viejitas y no tengo canales. ¿Qué es lo que tienen estas luces hoy en día? Lo que llaman la fotocelda. Ellas sienten el destello de luz y destella inmediatamente la otra. Por ejemplo, en este caso, estas luces, si estuviera, por ejemplo, lloviendo y cayera un rayo, estas disparan. Me ha pasado cuando estoy trabajando. Sí. Sienten ese destello de luz de un rayo y disparan. Que ellas tienen la fotocelda, que siempre están en la parte de los minus. ¿Sí? Que aquí se les llama como esclavas, pero en este caso es la fotocelda. Entonces, como yo no quería que esa luz me quedara tan encima de ella, me estaba dando los 2 puntos en la nariz, yo tenía que regularla. Primero la puse mucho más atrás de ella, para que me influya más en la parte de atrás de ella, pero segundo, ocurrió algo, la acerqué demasiado a ella. ¿Qué pasó aquí? Cada vez que yo la acerco o la alejo, gano acercando o pierdo potencia alejando. Entonces, en este caso gané potencia. Aunque voy a trabajar potencia. Estaban 2, voy a trabajar en unos 5. Le bajé el medio, pasó el... O el equivalente a alejar. O el equivalente a alejarlo, pero aquí no tengo espacio. Entonces me toca por el hecho de potencia. 1, 2 y 3. Exactamente, ya que queda mucho mejor. Vamos a hacer tomar otra que te vas a girar. Más de frente, no. Eso, más frontal. Sí. Eso. Miren que aquí en esta fotografía ya generamos otro tipo de luz. No estoy generando luz sobre la nariz, lo que me decías tú ahorita. Estoy generando ese halo. En caso tal de que el fondo fuera negro, la puedo despegar de ese fondo y puede ser mucho más interesante. ¿Sí? Ya estoy dando una línea mucho más suave. Ahora, en la fotografía hay algo muy importante que nosotros vamos a conocer y que se llaman las banderas. Las banderas es algo completamente fundamental en fotografía de estudio. ¿Qué son? Obstáculos a la luz. Cosas completamente negras. Entonces, si en caso tal, normalmente los psicopor funcionan bastante bien, pero en caso tal, ¿qué puede ser una bandera? Es fácilmente un objeto completamente negro que obstaculice la luz. Entonces, con esta luz, yo digo, bueno, a mí me gustó la fotografía en este caso, me parece bastante interesante como quedó la iluminación, pero en este caso yo quiero decir, bueno, le voy a dar mucho más atrás, hay varias opciones, yo puedo direccionar la luz desde más atrás, pero la potencia la tendría que reducir aún más. ¿Sí? También la puedo girar un poco más para que la luz
que sale de esta manera proyectada no le influya tanto a ella en la parte de acá, entonces direccionarla un poquito más hacia adentro. O la opción también es obstaculizar un poco la luz con cualquier elemento, normalmente negro, para que nos absorba esa luz, y utilizar el uso de la bandera. Y el uso de las banderas en estudio es muy importante, y más cuando hablamos de producto. Es muy importante. Y como les digo, puede ser hipopor, un lado de blanco y el otro se pinta de negro, y ya. Funciona bastante bien. Ahora hagamos una prueba con una bandera. Obviamente, esto se regula. Esta bandera está muy pequeña, pero vamos a practicarla en este caso. Más o menos acá. Listo. Ahora guiñando de frente. Perfecto. 1, 2, 3. Se ve más interesante en este caso porque alcanza a tener un poquitico más de sombra en este lado. Ya la vamos a ver aquí. Este sería un esquema de luces. ¿Cómo podemos poner nosotros un esquema? ¿Cómo podemos nosotros tener un esquema? Podemos tener un esquema hasta de 5, 6, 7 luces. Miren, por ejemplo, un David LaChapelle. Este hombre maneja un esquema de iluminación impresionante y el color de ese hombre es impresionante. Y miren, con la simple capacidad que nosotros tenemos de generar una luz o una imagen de alto impacto con 2 luces simples y sencillas. No estamos generando algo complejo, no estamos generando algo crítico. Yo también puedo difuminar esta luz, claro. Yo tengo más difusores ahí, sí, pero en este caso no me interesa. Porque estoy generando un buen retrato. Yo puedo generar cualquier otro esquema de iluminación. Y como les dije, hay esquemas de iluminación básicos, pero también puedo trabajar y solucionar la fotografía de cualquier otra manera posible. Entonces, pasemos estas fotos aquí un segundito. Santi. Hola. Muchas gracias. Estamos Entonces, me van a esperar un segundito, por favor, también. Pregunta, ¿para retratos hay diferentes marcadas entre grid y grid? Sí, los difusores son diferentes. Hay muchos tipos de grids. Hay grids que son más pequeños, con los palitos más pequeños, otros más grandes. Oh, por Eso Dios. quiero enfatizar el hecho de puntualizar más la luz o que sea una luz mucho más luz. Si tuviera los palitos mucho más cerrados. Préstame el conector, el cable. Esto no tiene para leer eso. La tecnología. Sí. David LaChapelle. Espera un momento que vamos a ver entonces las fotografías. No, ese hombre ya tiene otro talento como fuera del mundo. Y es de amores y odios. Hay gente que le encanta y hay gente que lo odia. Importante, también cuando trabajamos en estudio, lastimosamente no nos podemos conectar, pero casi siempre es preferible trabajar conectados al computador para constantemente ir viendo nuestro resultado en la pantalla. Pero así se puede. Sí, claro. La Nikon tiene una aplicación para... Lo que pasa con el hecho de las aplicaciones es que son fotos tan pesadas, la transmisión es muy lenta. Entonces, claro, funciona y hay sistemas Bluetooth que obviamente se han ido mejorando con el tiempo, pero la transmisión sigue siendo muy lenta. Pues que con un cable eso te pasa así. Y más trabajando en un estudio, que digamos es un producto, a veces tienes que escribir. Y eso pasa instantáneo. Y lo bueno es que se queda guardado en el computador o en un disco duro. Cualquiera de las opciones. No, que si me ibas a bajar ya. No vas a disparar más, ¿cierto? La puedo bajar. Pues si queremos podemos hacer otra. Sí, eso, la corres allá. Ahí ya. Listo, entonces. Sí, la voy a conectar acá. Entonces, miren, por ejemplo, ¿Se ve? este es otro tipo de difusor. Nuestra moderadora de luces. Claro, vea. Eso es otro difusor, que es la misma montura, Bowens, que se trabaja directamente, se abre con los palitos.
para Blues, como lo dice su nombre. Es como una paila, por así decirlo, brillante. Tengo una pregunta. ¿Los que están virtuales por Zoom ven lo que estoy compartiendo en la pantalla o no? Yo creo que sí. Sí, ya Ahora se sí. está viendo. Listo, gracias. Y se está viendo. Listo. Esa es la primera. Miren el efecto que trabajamos con ese tipo de difusión. Recuerden que en este caso, que era la primera, no teníamos el gris. Es importante que tengamos en cuenta el fondo. Y miren el efecto de la sombra que nos genera el lateral. A mí me gusta bastante. Me parece bastante interesante el juego de las sombras. Como les dije, las sombras es un proyecto muy interesante y siempre van de la mano. Pero con la cinta... sí. Modelo bonito. Claro, es que uno, lo que yo digo, un modelo feo usted no puede arreglar. Una Photoshop que le tire a eso es imposible. Siguiente, Santi. Ok, devolvete, hacete un pasito entre las dos anteriores. Nos recordás que pues se dice cada una porque Exacto, miren que la segunda, dale, Santi. esta era con la... Ese es con el gris. Miren la diferencia, hacemos un salto entre las dos. Miren la diferencia del fondo. Y no movemos ningún parámetro de la cámara, solamente movemos potencia. Aquí no es quedar hasta potencia. Miren el fondo, lo que varía con el gris. Y eso si tuviéramos un fondo completamente blanco, notaríamos Acá incluso. más. Que es lo que llamamos cuando le llamamos en moda, que yo lo llamaba, pues, en salas de legislar, bianco esporco, que era un blanco cochino, por así decirlo, ¿sí? Traducido, que era como un blanco tipo gris. Venía a hablar por acá. Ah, bueno. Eso. Pasamos a la siguiente. Esa. Devolvete un segundito, por favor. Ah, perdón. Esa. Esta, ya. Listo. Miren, esa fue cuando rellenamos con el plateado. Miren las sombras como la disminuye. Desapareció. Con solamente un rebote. O sea, es increíble lo que hace el efecto del relleno de la luz. Daba un brillo distinto. Claro. ¿Por qué? Porque ese brillo viene del plateado que tenemos acá. Si yo hubiera trabajado con blanco, no hubiera tenido un brillo de pronto tan fuerte, simplemente me hubiera rellenado la luz. Entonces miren la diferencia que hacen las sombras, el hecho de rellenarlo con este tipo de cosas. Siguiente. Y ahí la parte del negro. Miren cómo alcanzamos a absorber toda esa parte de negro. Casi ni tenemos detalle en esa zona, porque absorbimos con la zona negra. ¿Qué es lo que vimos? Acentuamos esas sombras, agrandamos esas sombras. Siguiente. Esa fue otra con el negro, trabajamos con el negro. Y miren, aquí volvemos al trabajo con el color. Es muy interesante, en ese momento no lo pensé así, pero combina con tu blusa. Y tiene el problema también que tiene del lomo izquierdo. Claro, miren cómo se les mete acá y toda la parte de la nariz. En este caso yo no quería eso. Sí, yo quería que fuera algo un poco más acentuado, un poco más suave. ¿Qué pasamos a la siguiente? No, era la siguiente que la quería completamente. Miren la diferencia. Estamos dando un toque de luz, pero no estamos infringiendo o uniéndonos con la otra luz. No estamos metiéndonos con la otra luz. Esa fue la que usaste con la bandera, ¿cierto? ¿O no? No, en ese primer caso fue la que la moví. Esa fue la que la movimos sí, sí. para que le diera más en la parte de acá Sí, atrás. sí, sí. Sí, esa fue la primera. Dale a la siguiente. Hace un saltico entre estas dos, la anterior y esta. Miren la comparación entre los negros. ¿Sí ven el negro ahí? Sí. Que hay una pequeña diferencia en los negros por el hecho de la bandera. Vuelve a hacer. Entonces hay una pequeña diferencia en el hecho de esos negros por el hecho de la bandera que utilizamos. Obviamente esta bandera pues no es la idea para trabajar en ese momento. Cuando es en un estudio de trabajo una bandera mucho más elegante, más potente, decía mi copo. Los copores son un gran amigo. Entonces, es el esquema de iluminación. Pues, la verdad, al fondo se ve atrás, me parece que en este caso pues, tampoco se ve hermoso, pero podíamos alejarnos de ella, depende de lo que queramos. Podría haber sido más interesante con un fondo blanco o con un fondo negro. En el caso del fondo negro hubiéramos tenido problemas con lo que llamamos la figura fondo, que se nos pegara ella sobre el fondo por esa parte negra que teníamos a la izquierda.
Entonces miren que es bastante interesante el manejo de la iluminación y estamos haciendo una fotografía en iluminación muy básica, la verdad. Obviamente, hay mucha gente que no lo conoce y entiende. Hay gente que va a decir, pero uy, pues, pucha, eso está muy elaborado. Sí, vea, por ejemplo, esa foto también. Le baja la iluminación. No, mentiras. Creo que podemos prender el tiempo. Sí. Entonces, imagínense cuando estamos hablando de un producto. Imagínense cuando es una fotografía comercial. Cuando muchas veces no podemos ni jugar con las sombras. Muchas veces me ha pasado. Yo he tenido clientes que me han dicho, lo quiero blanco, blanco, blanco. Tengo que hacer. No tengo otra opción. Una clave alta casi. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cumplir y trabajar con la iluminación. Y muchas veces, cuando vemos un error en la fotografía, casi el 100% es luz. Es luz. Me ha pasado, yo veo una foto y digo, esta foto no me convence. Yo hasta que la foto no me convenza, no paso a la otra. Estoy trabajando. Y pongo, me muevo la luz y me convence. Y ha sido con la cuestión de la iluminación. Es lo más importante. Y miren que, sí, el exposición entre manos es muy útil, pero miren aquí lo que tomamos tan rápido, porque conozco mis equipos. No tengo la necesidad de eso. Obviamente, el que los desee probar, por eso la academia, pues en Yurupari tenemos en iluminación un exposiciómetro de mano que lo desea probar y dice, esto es para mí. Perfecto. Pero hoy en día, la verdad, yo personalmente lo considero un lujo. Yo, si lo tienen, magnífico. Si no, no es necesario. ¿Tienen alguna duda con respecto a todo lo que vimos hoy? Esperen, yo voy a ver si me dejé algún temita. No, esquema de iluminación, manejo, difusores, listo. Yo creo que ya tenemos todo. Obviamente, esto es muy resumido. La iluminación y la fotografía, ustedes saben que eso depende del gusto de cada persona, de lo que quieran hacer, cómo lo quieran proyectar. El manejo de estudio es muy interesante. Yo trabajo también mucho en estudio por el hecho de que es algo que yo puedo controlar más, es algo que yo puedo manipular más, es algo que yo me puedo sentar tranquilo, venir, veo la fotografía, falla esto, corrijo. ¿Sí? A mí no me gusta trabajar en presión, por eso no hago bodas y eventos, a mí personalmente. Y hay gente que hace fotos espectaculares en eventos y trabaja con eso, pero a mí personalmente no me gusta estar tranquilo. Obviamente uno en un trabajo tiene que ir a un buen ritmo, pero bueno, ¿qué está fallando? ¿Cómo lo corrijo? Porque a veces fallamos. Pero teniendo un control. Teniendo un control constantemente. Y que yo sepa, esta luz funciona para qué. Ahora, ustedes me dirán, bueno, yo puedo hacer fotografía, por ejemplo, de alimentos. Puedo hacer fotografía de alimentos con luz natural. Sí, correcto. Y es hermosísimo. ¿Sí? O puedo hacer producto, aunque el producto es más complicado, con luz natural. Correcto. Pero es que es muy variable. Si yo estoy trabajando para una empresa, si es un trabajo personal mío, a mí me viene un poco. Pero yo estoy trabajando para una empresa, un restaurante, el sol de aquí, más de Medellín, sale, se va, la nube, se mueve. Entonces la iluminación no va a quedar igual, no va a quedar homogénea en las fotografías. Por eso esto es ideal. ¿Y esto qué es lo que trata de implementar o de suplantar? La luz del sol, una luz de ventana. Eso es lo que trata de suplementar. Todo está basado en una luz de ventana. Todo lo que tenemos en iluminación artificial está basado en la luz del sol. Todo. Obviamente, ya cuando imprimimos dos luces, pues no tanto, pero cuando trabajamos con una luz, sí. Y es algo muy importante que yo hablo con mis estudiantes de Yurupari. Es luz. Independientemente que ustedes no quieran trabajar con eso, independientemente, tengan en cuenta la luz en sus fotografías. Va a ser algo que personalmente crece, crece y crece. Hace poquito yo estaba hablando con William y veía mis fotografías del momento en que yo aprendí y veía que para mí implícitamente la luz era súper importante. Ya hoy en día lo noto y sé que para mí la luz es muy importante, pero anteriormente no estaba en mi cabeza que la luz era súper importante. Y yo veía la luz y era algo pues, que noto que mi fotografía era protagonista. Y eso a veces hace ese toque de diferencia de nosotros como fotógrafos. ¿Por qué preferiste utilizar ese color naranja? Porque los colores cálidos, más que todo el rojo, el naranja, son muy llamativos. Pero me parece que quedó muy fuerte. Quedó demasiado fuerte. ¿Y eso se puede enfatizar con qué? Con el hecho de la potencia. Es una de las dos. La distancia se puede trabajar con eso. ¿Sí? O simplemente pues, también el hecho de la potencia de acá. De bajarle algún filtro de color. ¿Sí? Si yo le quito uno de estos papeles, queda un poco menos denso. Y la potencia produjo sombras muy marcadas, muy delineadas.
Correcto, porque estamos trabajando con luz doble, obviamente. En este caso lo puedo hacer con una luz completamente difusa, sin ningún problema. Lo pongo sobre cualquier tipo de luz. Recuerden que eso también se quema, tengan mucho cuidado cuando trabajan con este tipo de cosas y no la pongan directo sobre el paso. No. ¿Alguna otra pregunta? No, si no es más. No, danos un poquito de propaganda. Das 2 cursos de iluminación en Yurupari. Uno básico, ¿en qué consiste? Y el avanzado, así como se puede la propaganda. Además de que el socio del club tiene un descuento. Ah, sí, sí. Sí, claro, claro. No, pero sí es muy interesante. A ver, yo digo una cosa sobre la academia. Aparte de yo ser docente y estudiante que fui en su momento de Yurupari, yo entré a la academia, yo en mi inicio, les voy a contar un poquito ya de mi historia, para que vean pues, lo importante que para mí es la academia. En un inicio yo empecé en Ideartes. Muchos conocían, me imagino, Ideartes en su momento, y fue una gran competencia de Yurupari, pues en la fotografía, que eso es interesante, tener otro exponente de la fotografía. Lastimosamente cerró y en su momento pues me fui para Yurupari y en ese momento dije, qué cambio tan importante. O sea, de lo que yo estaba viendo a lo que llegué a ver, 2 cosas completamente distintas y obviamente me casé con Yurupari. Ya después de eso, siempre sentí la academia muy, o sea, no es como una universidad que a nadie le importa. Yurupari es una familia, ¿sí? Que cada persona tiene su estilo, cada persona tiene su espacio, cada persona es única. Eso es algo que me parece muy importante. Y en el curso de iluminación abarcamos todos estos temas que hemos visto acá y más, enfatizándonos en el hecho de la luz, la posición de la luz, la dureza de la luz, la calidad de la luz, el color de la luz. Trabajamos todos los tipos de difusores, trabajamos también el hecho de juego de fondos, trabajamos la proporción de luces, cómo trabajo yo con luces artificiales en exteriores. O sea, trabajamos toda la parte completa y tenemos 4 prácticas muy interesantes, que ahí se consolidan todos los temas, todos los proyectos que se vieron durante toda la clase. Y es muy interesante porque también tienen un trabajo en casa. Yo les mando un trabajo en casa y la primera entrega que tienen es en las primeras clases, en las que saben muy poco de la fotografía, pero me parece muy interesante, porque se acercan y exploran esa parte desconocida. Acercan y exploran toda esa parte que no saben, no conocen, y bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo lo analizo? Que a uno al principio es como, uy, profe, pero qué miedo, no, pues que no sé qué hacer. Esa es la primera exploración. Con eso empezamos, y para eso está la academia, para explorar, para ensayar, para probar. Y para eso estamos nosotros, para guiarlos por el camino. Entonces se ve toda esa parte, ahí se puede trabajar también con luz natural, no necesariamente tiene que ser con eso. Se le da también una énfasis al hecho del manejo de la luz natural, ¿sí? Porque toda la protección, la luz de ventana, una puerta, cualquier tipo de luz natural es válida. Como yo les digo a ellos, no tienen que hacer ningún trabajo que con el flash, que hágalo. Así sea con una vela, pero haga el trabajo. ¿Sí? Y si lo hizo bien, genial aún, mejor. Porque te las buscaste y buscaste la manera de trabajar. Ya cuando estamos hablando de un curso pues, superior, estamos hablando más de un manejo y una exploración de esa iluminación. Claro, un segundo nivel. Un segundo nivel. Ajá. Que es en ese momento lo estamos ubicando, pues porque fue un curso que yo lancé, o sea, que yo le propuse a la academia, porque me parecía que uno como estudiante le faltaba como más exploración, más hacer, más, y casi todo era un estudio. Entonces, es más esa exploración de, listo, vos tenés un tema, tenés un referente, hagámoslo, proyectémoslo, pero hagámoslo de verdad, como si esto fuera una empresa a la que le estás comprando, les vendiendo las fotografías. Hagámoslo en serio, con todos los gallos del asunto y con todo el esquema de iluminación. Y claro, como ahí vienen con una idea, les van a decir, bueno, fallé en esto, entonces ¿cómo lo corregimos? Muchas veces un ensayo y un error que hacemos nosotros los fotógrafos más estudiando, es como, bueno, falló esta parte. Y hay algo muy importante que yo le digo a mis estudiantes, el hecho de un referente. Los referentes son súper importantes, importantísimos al momento de trabajar. No quiere decir que lo hagas completamente igual, pero sí te van a dar una idea. Y la lectura de una imagen en la iluminación es muy importante. Muy, muy importante. Hay muchos factores que nosotros podemos analizar.
los ojos, los brillos, las sombras. Con eso leemos una imagen completamente. Hay imágenes que es muy difícil leer y imágenes que uno dice, esto fue con luz natural o con luz artificial. Eso también me parece importante, porque esa es la magia de la fotografía. Llegar a tomar una foto con luz artificial y que parezca natural. O que yo diga al revés, fue con luz artificial, no, fue con natural. Ah, miren, llegamos al mismo punto. Es lo que queremos. Quiero comentar algo. Sí. Sí, señor. Bueno, ¿cuál es el problema? Si uno no practica eso, a los 3 o 4 años ya uno... Eso es lo que yo le digo a mis estudiantes, la práctica es el maestro. En este momento estamos en un curso de manejo de cámara, París también, lo digo yo, normalmente los cursos de manejo de cámara lo digo yo. Es lo que le digo a los estudiantes, ustedes tienen que venir a este curso, pero si ustedes no practican, este curso no lo va a hacer en París. Tienen que coger, yo les digo, hagan el trabajo, así sea una vez por día, de coger la cámara e intentarlo, así no lo hagan, se frustren, no importa, eso es parte del conocimiento. Inténtenlo y tomen una fotografía por día, si quieren, en este momento que están aprendiendo. Ya después se les va a volver manual. Y eso es muy importante. Yo quiero hacer 2 comentarios. Uno, sobre todo en los cursos de David, en Yurupari se trabaja bajo el modelo académico de taller. Es decir, desde la iniciación del curso, siempre los estudiantes están practicando. El profesor respalda, el profesor informa, y el profesor analiza, en fin, ¿sí? Y el otro comentario que quiero hacer es que llevamos yo no sé cuántos años con un convenio entre la academia y el club fotográfico, y los socios del club fotográfico, solamente los socios, ¿sí? Tienen un descuento importante en cualquier curso que quieran tomar en Yurupari. Eso es importante. Yo mis clases las hago normalmente teórica prácticas. Vemos la parte teórica y nos vamos a implementar esa teoría para que vean de verdad cómo se ve. En este momento, Carlos Restrepo. Carlos y David. David también está en mi curso. Están en su curso, sí. Eso es muy importante la parte de la práctica, porque a mí sí me parece fundamental. Y hemos alimentado el curso. Hemos creado cosas nuevas constantemente, estoy proyectando cosas nuevas, prácticas nuevas. Antes que no estaba la práctica en exteriores, yo implementé la práctica en exteriores y me pareció fundamental, me pareció espectacular, así sea solamente conjuntural, me pareció completamente espectacular. Entonces hemos ido con el tiempo proyectando y yo siempre trato de traer cosas nuevas, interesantes, pues a mi curso. Hay algo muy interesante con lo que decías de los de imitación. Yo doy clases de ilustración también, y un ejercicio súper interesante es que escojan una ilustración de alguien que les llama la atención y traten de hacerla de la manera más parecida posible. Con la fotografía pasa algo muy interesante y es que te obliga a empezar a mirar cómo fue la luz, si está más lejos, si está más cerquita, un montón de pruebas. Y en ese proceso de imitación, más que copiar una técnica, es obligar a la mente a entender cómo funciona la comunicación. Eso es muy, muy importante. Es muy importante entender una imagen y entender de dónde viene la luz, cómo viene, si es una luz dura, una luz difusa, qué esquema de luz trabajó, dónde está la posición, todo el tipo de cosas. Y hacer el ejercicio como de imitar y llegar a punto. Y que uno vea el trabajo de la persona. Sí. Que uno ve el trabajo de la persona y uno dice, este trabajo que se parece al referente, claro. A veces tiene su estilo, sus toques, pero sí parece... Como para aprender la técnica es muy útil, porque te obliga a entender como la lógica. Y es lo que yo hablo con ellos, la lectura de una imagen. La lectura de una imagen es muy importante. Saber leer una imagen y proyectar esa imagen. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a David, a los que están acá presentes. Tienen hasta las 11:59 de la noche para que participen en el concurso interno con la temática de denuncia. La próxima semana, el próximo martes, es el juzgamiento de este concurso interno. Y dentro de 15 días seguimos con el tema de iluminación
porque vamos a tener una charla que se llama Las matemáticas de la iluminación, con un invitado, Julián Salamanca, fotógrafo también, bastante interesante, del CESDE, que trabaja en el CESDE, que nos va a estar acompañando de 15 días en esta charla de iluminación para seguir en la temática. ¿Listo? Así que muchas gracias a todos por estar acá y nos vemos dentro de 8 días. Chao a los que estaban conectados. Bueno,